Cordial saludos, tutor y respetados compañeros. Primero que todo me presento, mi nombre es Kerwin González, estudiante de Economía, actualmente desarrollando la cuarta tarea del curso de teatro, una historia que se llama Una travesía en el tiempo, mi memoria y yo. Yo soy Kerwin, los invito a que me acompañen en esta pequeña historia que ha atravesado pues algunos años. Yo soy de Soledad Atlántico, un municipio hermoso en el Atlántico, tierra de sabores inigualables, donde si alguna vez van podrán disfrutar de las mejores butifarras del mundo. Allí comienza esta historia. Era el año 1991 y en la habitación de mi tía sorprendió a mi mamá, así sin previo aviso, sin que lo esperara esa noche. Ni siquiera le di tiempo de que el taxi en el que le iban a llevar al hospital por los dolores repentinos, ni siquiera el taxi alcanzó a llegar porque cuando llegó a la puerta de la casa ya yo estaba afuera. No le di tiempo a mi mamá de nada. Y ahí empieza esa travesía, en ese momento. Desde pequeño supe que había algo diferente. Y adicional, mi familia se mudaba mucho. Pues era algo que pasaba muy constante. A lo que terminó en volverse pues ya como muy normal dentro de mi vida. Mudarse ya era algo cotidiano. Pero hubo algo a lo que nunca me acostumbré y que pues eso hacía que me sintiera diferente porque notaba que solamente me pasaba a mí. Eh, Al llegar las noches para mí era difícil. Pues de cierta edad, dormir se convirtió en un desafío para mí o en una odisea. El cerrar los ojos en la oscuridad me sentía como una estatua. Podía ver a mi alrededor, pero no podía mover. Al día siguiente pues decidí, pues cuando inició todo, contarle a mi mamá lo que me pasaba en las noches, pero ella creyó que todo era un sueño mío. Entonces seguía pasando, pero dejé de contarle, porque pues noté que pues, no me creía. Cada vez que me convertía en una estatua, porque así lo veía yo en esa época, cuando estaba tan pequeño, sentía que algo en mi cabeza se movía, pues, o eso sentía yo en ese momento. Comencé a notar, después de cierto tiempo, que mi memoria se empezó como a debilitar. Esto se convirtió en una batalla, y una batalla grande, y más cuando entré al colegio. Pues el hecho de esforzarme estudiando y estudiar algo para un examen, para una exposición, y pasar al frente del tablero o llegar al examen y no recordar nada de lo que había estudiado, pues fue una batalla grande para mí. Y si de pronto en ese momento lo hubiera sabido, pues si lo hubiera sabido antes, de seguro habría sido diferente. Ya sabrán por qué más adelante. A todo esto le empecé a sumar algo más. Sentía una confusión nueva, aparte de todo el remolino de confusiones y emociones que ya tenía por lo de mis repentinas momentos donde me convertí en una estatua, que sentía atracción por cosas que no eran normales para un niño de mi edad. Pero pues esa es otra historia. Más adelante de pronto les cuento un poco más. Una noche mientras mi familia dormía, tuve una de esas espontáneas me convertí en una estatua. Pues algo que era muy normal. Solamente que ese día hubo algo diferente. Mi madre se despertó y me vio en esa situación y empezó a pedir ayuda. Entonces ese día marcó como un antes y un después en mis sueños que mi mamá pues creía que tenía en las noches. Y pues todo cambió, porque resulta que no me convertía en una estatua. Tenía una enfermedad que se llama epilepsia. Entonces esa noche aún es confusa dentro de mis recuerdos, todavía es muy confuso para mí todo lo que sucedió ese día, pues esa noche pasaron muchas cosas en tan poco tiempo. Y pues el despertar y ver que estaba en un hospital y todo lo que empezó de ahí en adelante. Resulta que ya no era una estatua. Ahora le decía a mi mamá que era una gallina. Le decía eso por la cantidad de pastillas que debía tomar. Eran demasiadas. Entonces le decía que esas pastillas eran como el maíz para las gallinas. Entonces le decía que yo había dejado de ser una estatua para ser una gallina. Le veía como el lado chistoso de la situación en medio de todo lo que estaba viviendo. Mi vida cambió drásticamente, ya no me podía quedar solo, no me dejaban solo en ningún momento. Si iba al baño no podía cerrar la puerta, no podía cerrar la puerta de mi habitación. Muchas cosas cambiaron. Y las visitas al médico pues, y los exámenes ya se volvieron una rutina más en mi vida. Entonces, esa noche marcó muchas cosas
pues, definieron muchas cosas y cambiaron mucho mi vida. Recuerdan que les mencioné que me mudaba mucho. Nos fuimos, después de vivir y pasar y que mi vida empezó a moverse, nos fuimos a vivir a Sincelejo. De Sincelejo, después de un tiempo, fuimos a vivir a Montería. Y de Montería luego nos devolvimos a Soledad. Y después de un tiempo nos fuimos a vivir a un municipio que se llama Carepa. Carepa en Antioquia. Aquí pues pararon las mudanzas. Y ahí también suspendieron el tratamiento. Ya dejé de tomar las pastillas. Y dejé de crecer una gallina. Entonces, después de allí empecé a tener una vida normal. Sin embargo, algo que nunca desapareció fue mi problema de la memoria. Eso se quedó, nunca se fue. Con mucho esfuerzo pues logré terminar el colegio. Más tarde ingresé a la universidad, donde libré otra batalla con mi olvidadizo cerebro. Ese sí sigue estando conmigo. Sin embargo, con mucho esfuerzo logré graduarme. Tuve mi título. Siempre dije que aunque todo parecía difícil, al final lo importante era pues, seguir adelante y pues eso hice. Y lo hice muy bien, creo yo. En la universidad, otro desafío. Uno de los tantos que viví en mi vida. Entender la atracción que sentía hacia los chicos, que debía ser hacia las chicas. Y que pues, para algunas personas, según estaba mal. Pero para mí no lo era y tampoco lo podía cambiar. Entonces eso también marcó un antes y un después en mi vida porque pues lo acepté. Después de haber vivido en 3 departamentos de Colombia, haber luchado contra la epilepsia, aprendí a aceptar quién soy y construir una vida junto a alguien especial con quien llevo 8 años. Descubrí la causa de mi problema de memoria, mis episodios en donde me convertía en una estatua tan directamente relacionados con ello. Ninguno de los médicos que me trató lo mencionó y mis padres nunca lo relacionaron. Finalmente, después de 20 años o más, la respuesta de mi problema de malas calificaciones llegó. Y llegó bien tarde, porque ya había terminado la universidad. Hoy llevo una vida, lo que para mí es normal. Convivo con mi falta de memoria y mi necesidad de anotar todo para que no se me olviden las cosas o no dejar de hacer las cosas. Pero hay algo que nunca se me borra de mi memoria, el amor que siento por mi familia y por mi prometido. En unos meses era mi esposo. Él decidió quedarse con un chico diferente y que olvida las cosas y ha cambiado de casa tantas veces y eso para mí pues lo ha hecho especial. Y aquí termina mi historia pues hasta ese momento. Sé que vendrán muchas más cosas y espero alguna vez seguírselas contando. Espero que les haya gustado. Bueno, para finalizar la actividad, debo reflexionar un poco sobre lo aprendido en el curso. Aprendí muchas cosas, de pronto en dejar volar un poco mi imaginación, dedicar un poco el tiempo a descubrir mi cuerpo, a descubrir lo que puedo hacer con él y soltarme y pensar que puedo hacer muchas cosas, no limitarme, porque la imaginación nos lleva a hacer muchísimas cosas que de pronto no sabemos que podemos hacer o que desconocemos que somos capaces de hacer. Entonces, pues yo agradezco mucho este curso, me brindó la oportunidad de pronto de explorar ciertas cosas que en mi cotidianidad no haría. Entonces, muchas gracias y espero que en una próxima ocasión les pueda seguir contando mi historia. Hasta luego.